Buenas noches y bienvenidos de vuelta a las 8:45. Discutimos ahora en torno a ese terrible crimen. Han sido asesinados Hamilton Hernández y su esposa. Su esposa se llamaba Hermelinda González Lucas. Él tenía 28 años de edad, ella 35 años de edad. Eran recién casados. Él conducía un programa de cable local en Colomba, Costa Cuca. Eran ambos educadores también, como la mayor parte de los periodistas de departamentos en nuestro país. No se dedicaban exclusivamente al periodismo, sino necesitaban más de un oficio para poder sobrevivir. Se trata de un hecho alevoso. La última vez que sus compañeros le vieron fue a las 10:30 de la noche del día previo a su muerte. Hoy está con nosotros la presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Ileana Alamilla, y está con nosotros la fiscal jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, Gilda Pineda. Adentro de la Fiscalía de Derechos Humanos hay una unidad de delitos contra periodistas. Por esa razón lo hemos invitado. Gracias por acompañarnos también. Gracias. Bienvenidas ambas. Gracias. Yo quisiera aprovechar la presencia de la fiscal acá para que nos contara ella cuál es la información preliminar que puede compartir sobre este doble crimen. Tengo entendido que los cuerpos no los encontraron sino hasta a la mañana siguiente. Así es, según la información que recibió la Fiscalía directamente, tuvimos conocimiento del hecho porque vecinos del lugar encontraron los cuerpos. En ese momento se desplazaron fiscales de la unidad de casos especiales, específicamente de periodistas que investigan ese tipo de hechos criminales, y fueron hacia el lugar. Hubo también el desplazamiento de la fiscalía que se encuentra en el lugar, ¿verdad?, que es la que tiene la jurisdicción. La Fiscalía de Coatepeque. Efectivamente, ellos llegan, ¿verdad?, y toman el procedimiento. Posteriormente, como el desplazamiento cuesta, ¿verdad?, por la distancia, en razón de la distancia, los fiscales llegan al lugar y hacen también el apoyo de procesamiento de escena de crimen y se inicia la 48 horas investigación. después, ¿qué pueden decir? Podemos decir que se dio un hecho, ¿verdad?, donde lamentablemente fallece el periodista Hamilton Hernández y su esposa Hermelinda González. Tenemos conocimiento que él había realizado una labor periodística previo a que se da el crimen y que se conducían en una motocicleta. Tenemos información también de que en el lugar se encontraron algunos indicios balísticos, ¿verdad?, que serán cotejados a efecto se pueda encontrar alguna información que pueda resolver el crimen, e iban en una motocicleta. Licenciada, pero todavía es muy temprano para decir si este es un crimen que necesariamente está vinculado con un esfuerzo por acallar libertad de expresión o si es un crimen de criminalidad común. Sí, en ese momento sería muy temprano, ¿verdad?, a decir esto. Se está realizando una investigación, llegará un momento en que podrá determinarse. Además, ese es el móvil del crimen, ¿verdad? Y en muchos casos eso es complicado poder determinar. Pero estamos aquí con Ileana y ella nos puede dar una visión mucho más general sobre esta pregunta precisamente. ¿Logramos esclarecer si quienes se desempeñan, quienes ejercen como periodistas son siempre asesinados por el oficio que ejercen, o hay una serie de circunstancias que no terminan de ser esclarecidas, y al no ser esclarecidas estos crímenes no solo quedan en la impunidad, sino sin la certeza de saber si se atenta contra esta libertad? Sí, yo creo que ese es el gran reto y desafío que tiene el Ministerio Público, porque son 9 comunicadores ya asesinados este año, y solo en Coatepeque han habido 2 o 3 ataques, ¿verdad? Solo en 2016, 9 personas dedicadas al periodismo muertas en Guatemala. Exactamente, y eso también ha encendido las alarmas no solo acá, sino internacionalmente. Y también hay que ver, y esto también es función del Ministerio Público, nosotros pues no podemos determinarlo, porque hay como un patrón, digamos. La mayoría, 8, han ocurrido en los departamentos. Y solo uno en la capital. Por primera vez hay un asesinato en la capital de una comunicadora. Se refiere a la comunicadora del Hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios. Ahora, yo sí creo que es muy importante determinar el móvil de cada crimen, ¿verdad?, para ver si efectivamente tiene que ver con el ejercicio periodístico o tiene que ver con la situación tremenda en la que vivimos en esta normalidad en Guatemala, rodeados de criminalidad. Y por eso es tan importante que se aceleren las investigaciones. Y yo quiero aprovechar para mencionar que pues fue muy dramático lo que ocurrió, pero creo que también tiene un aspecto positivo, porque la fiscal ha anunciado que se va a fortalecer la unidad fiscal de delitos contra periodistas y que se van a mejorar
las investigaciones. Creo que eso nos va a Telma permitir... Aldana lo anunció el día de hoy. Lo anunció hoy. La fiscal jefe de la Unidad de Derechos Humanos, ¿qué responde cuando escucha que desde la Asociación de Periodistas se observa un patrón y que se asesina especialmente al periodista que trabaja en el interior de la República? ¿Esto qué les revela a ustedes como investigadores? Sí, efectivamente, nosotros siempre cuando intervenimos, ¿verdad? Cuando hay un periodista fallecido, independientemente, porque preliminarmente no se puede determinar qué fue lo que ocurrió, cuál es el móvil, siempre intervenimos en la investigación como Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas. En ese sentido, pues nosotros hacemos toda la investigación y sabemos que efectivamente cuando se asesina a un periodista, definitivamente se sufre, ¿verdad?, dentro de la labor periodística y definitivamente hay una pérdida para la sociedad guatemalteca. Por lo cual considero de igual forma que nosotros hacemos todos nuestros esfuerzos porque se investigue y porque se resuelva ese... Licenciada Pineda, pero es muy baja la tasa que se lleva en este momento de esclarecimiento de los crímenes. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al volver queremos conversar con usted sobre cómo van a fortalecerse las capacidades de la unidad de la Fiscalía que usted ahora dirige, justamente para evitar que estos crímenes en contra de periodistas queden en la impunidad. Venimos dentro de muy poco con sus comentarios y sus preguntas. De vuelta a las 8:45. Hoy conversamos con Ileana Lamilla, es presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y con Gilda Pineda. Ella es la fiscal de Derechos Humanos, la Fiscalía de Derechos Humanos, que cuenta con una unidad de delitos contra periodistas. Y doña Claudia tiene la siguiente pregunta. Sí, prácticamente la dijimos antes de irnos a la pausa y hablamos de esa declaración de la fiscal general Telma Aldana que dice que van a fortalecer esa unidad de delitos contra periodistas. ¿Cuáles son los planes concretos que se tienen? Sí, en este sentido es fortalecer la unidad de periodistas con otros fiscales, auxiliares fiscales, a efecto pueda haber más personal asignado y puedan tener un trato especial todas las denuncias que están ingresando, ¿verdad? De amenazas, de coacciones, ¿verdad? Lamentablemente de homicidios y asesinatos en contra de periodistas. La fiscal general, ella lo ordenó, ¿verdad? De esta forma, lo instruyó. Y en ese sentido estamos haciendo todas las acciones a través del Departamento de Planificación para que se pueda ejecutar. ¿Es esto suficiente, el recurso humano? Bueno, yo creo que la lucha contra la impunidad es algo integral. Tampoco es solo el Ministerio Público, ¿verdad? Porque ahí tiene que ver también el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? El encargado de la seguridad. Y por eso es que nosotros, como Alianza de Entidades de Prensa, acompañadas por los medios, le hemos planteado al presidente una propuesta para eso, ¿verdad? Porque ¿para qué estar dando pésames? ¿Verdad? Eso ya es irreversible. Entonces lo que nosotros necesitamos son medidas que traten de prevenir estos hechos irreversibles, estos crímenes. Un sistema de alerta ante las amenazas. Una alerta temprana, exactamente. Pero sí es muy necesario que las investigaciones no siempre estén en ese estado, sino que se judicialicen los casos. Hablemos de un caso fundamental para Guatemala, por ejemplo, el asesinato de Danilo López en Suchitepeques hace ya 2 años. Ese es un caso sobre el cual se ha avanzado relativamente, pero no ha habido un esclarecimiento cabal y explícito sobre quiénes ordenaron la muerte, quiénes habrían sido, y existe por supuesto la sospecha de que alcaldes, gobernador en Suchitepeques hayan podido tener participación en este crimen. Dicho sea de paso, se han detenido a los autores materiales, pero la dificultad en estos casos supone descubrir quién los ordenó. ¿Qué avances se pueden tener? ¿De qué avances nos puede hablar la fiscal? Sí, en este caso se continúa la investigación, se profundiza en la investigación y tratamos de resolver definitivamente quién es el autor intelectual, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Cuánto tiempo se necesita? Han pasado 2 años y no tenemos. Sí, todo depende de cómo los medios de investigación vayan fortaleciendo una imputación y una vinculación a un posible responsable, porque si no existen suficientes elementos de investigación no podemos vincular a nadie, ¿verdad? Entonces hay que esperar a que esté el momento oportuno. ¿Tú quieres aportar? Sí, quisiera decir algo, porque del año 2000 a la fecha son 28 periodistas ya asesinados y todos los expedientes están en la misma situación en investigación y nosotros entendemos, y ya del 2000 los indicios pues cuesta recuperarlos, pero este caso yo pienso que sí va a llegar a conclusión. ¿Te refieres al de Danilo López? Sí, los 2 asesinatos. ¿Qué te hace pensar que...? Porque lo tiene la CICIG, porque el comisionado dijo que ellos aceptaron
darle A solicitud de periodistas, darle sí, ellos cobertura a este incluyendo caso. nosotros, la APG, Serigua, la Cámara de Periodismo, y lo están siguiendo. Yo pienso que sí, que esos dos crímenes van a ser esclarecidos y ojalá los demás también, ¿verdad? Porque son vidas que se han perdido. Y yo quiero decir algo, cuando yo me refería al patrón, no solo es los crímenes en los departamentos, sino que también, recuérdense que casi todos los periodistas asesinados eran trabajadores de radios, ¿verdad? Y en algunos casos llama la atención que ni siquiera trabajaban con programas informativos. Entonces yo creo que sí hay elementos que hay que ir analizando para ver cuál es ese patrón y por qué es que están ocurriendo estos crímenes. ¿Qué incidencia puede tener trabajar en una radio y no trabajar para medios informativos? ¿Qué está revelando eso, o al menos cuál es la conjetura? Bueno, lo primero es que acordate que en los departamentos casi no hay posibilidad de trabajar en medios escritos, ¿verdad? Casi la mayoría de colegas trabajan en radios o en canales de cable. ¿Verdad? Que es lo que es más el caso de Hamilton. Exactamente. Entonces ahí también hay que ver qué tipo de información estaba trabajando el compañero que fue asesinado, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de Chiquimula. Un médico que tenía muchos años de tener su programa de televisión cultural. ¿Por qué? ¿Por qué lo asesinan? Y yo creo que ese caso también va bastante avanzado en la investigación en la Fiscalía. Pero lo que urge es, desde mi perspectiva, como periodista y como abogada, que se termine la investigación, que se concluya la investigación y que se judicialicen los casos. En realidad urgen dos cosas. Urge, por un lado, que se llegue a fondo con las investigaciones y que cese la impunidad en estos casos. Solo eso puede desalentar los crímenes. Pero por el otro lado también urge establecer un sistema de protección a periodistas frente a las amenazas, de alerta temprana y de protección a los periodistas. Y claramente son los periodistas departamentales quienes se encuentran en mayor riesgo. Licenciado, usted puede, por ejemplo, revisar esos patrones de los que hablaba Ileana, el hecho de que una gran cantidad de personas que trabajan para canales de cable o para estaciones de radio son objeto de muchos vejámenes a la hora de poder expresar con libertad su información. Sí, efectivamente, ¿verdad? Hay una gran cantidad de denuncias, de amenazas, de coacciones en contra de periodistas. Definitivamente estamos investigando, ¿verdad? Tratando de resolver la mayor cantidad de casos. ¿Y esas denuncias de coacción llegan a una acusación? Conclusión. Sí, efectivamente, llegan casos a acusaciones, ¿verdad? Que se plantean ante los tribunales respectivos. Bueno, pues le agradecemos. Hablaban ustedes, perdón. Sí, yo creo que hay una cosa importante también que anunció la fiscal, que van a poner una fiscalía en Quetzaltenango, un departamento donde han ocurrido tantos hechos violentos en contra de periodistas. Y otra cosa es que hoy creo que hubo ya 2 resultados en tribunales de casos de 2 sentencias. ¿Cuáles son esos resultados? De un caso es un atentado, intento de asesinato en grado de tentativa del 2012. Entonces eso también alienta, ¿no? Alienta. Hablábamos también de que solemos llevar a las noticias cuando un periodista ha sido asesinado, pero ustedes dos compartían esa alta incidencia que hay de amenazas y hostigamiento. ¿Cuántos casos se tienen de amenazas y hostigamiento hacia comunicadores o periodistas en el último año? Sí, en el último año aproximadamente tenemos 43 denuncias de todo amenazas, tipo de amenazas y coacciones. En total 86 denuncias que incluye todo tipo de delitos. ¿Y esas 43, dijo usted? 43 entre coacciones y amenazas. ¿Son administradas por cuántos auxiliares? Sí, hay un total de 6 auxiliares fiscales que conocen. ¿Y esos 6 auxiliares se encuentran dedicados solo a la unidad de delitos contra periodistas o a diferentes unidades? No, exclusivamente para la unidad de delitos contra periodistas, que tienen un jefe de unidad que es un agente fiscal. Estamos hablando prácticamente de 7 casos por persona. En la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, efectivamente. Pero no ven solo pero estos conocen, casos. digamos, a otros nivel casos. nacional. Sí. Claro. Pero conocen a nivel nacional. Por ejemplo, el caso de Hamilton va a empezar a verlo alguien desde Guatemala. Sí, efectivamente, sí, el caso, aunque fue cometido en esta jurisdicción. En Colomba, Costa Rica. Es trasladado para acá. Señoras, gracias ambas por acompañarnos a las 8:45. Por interesarse en el tema. Vamos rápidamente a darle ya la estafeta a Mario Rosales, quien a partir de las 10 p.m. y así marca el reloj en este momento, conduce en Canal Antigua
el debate.